Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Isaías capítulo 61. Vamos a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Querido Señor, cuán agradecidos estamos contigo por este maravilloso día que tú nos regalas. Gracias, Señor, por permitirnos ahora abrir tu palabra y poder estudiarla para poder conocer tu voluntad, tu amor, tu misericordia. Pedimos que nos bendigas en el estudio de tu palabra, que nos envíes el Espíritu Santo para que sea nuestro Maestro. Gracias por escucharnos y bendecirnos, lo pedimos en Jesús. Amén. El capítulo 61 de Isaías es uno de los más notables de este libro. Para nosotros los cristianos claramente es una profecía mesiánica en el que el mismo Jesús aplica estos pasajes a su propio ministerio. Vayamos al Evangelio según San Lucas capítulo 4 versículos 16 al 21. Dice la Escritura: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, le dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Es claramente una descripción del ministerio de Cristo. Elena de White comenta acerca de la obra de Cristo lo siguiente: Jesús de Nazaret era el prometido, demostraba su divinidad al satisfacer las necesidades de la humanidad doliente. Su gloria resaltaba por su condescendencia al colocarse a nuestro humilde nivel. Ministerio de Curación, página 22. Muchas son las lecciones que podemos tomar de este capítulo, así que vamos a estudiarlo. La primera sección de este capítulo son los versículos 1 al 9, donde se hace el anuncio de la salvación a Israel y describe la obra del Mesías y por ende la obra que el pueblo de Dios debe desarrollar para este tiempo. Leamos los versículos 1 al 3. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas noticias a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de la venganza del Dios nuestro, a considerar a todos los que están de luto, a ordenar a que los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Será llamado árboles de justicia, plantíos de Jehová, para gloria suya. Como lo aclaramos, estas palabras fueron usadas por Jesús para destacar la obra del Mesías, el ungido, en favor de su pueblo. Israel estaba siendo beneficiada por la obra del Mesías, tanto de manera nacional como de manera individual. Pero esta nación, al rechazar a Jesús como el Mesías, la nación perdió el privilegio de beneficiarse del ministerio de Cristo. La obra del Mesías era amplia, integral y orientada a la salvación de las personas. Lo primero que nos llama a reflexionar es que fue ungido por el Espíritu Santo. En el caso del Mesías es la revelación que la divinidad en su totalidad participan en la obra salvadora en favor del hombre. Así como los reyes o sacerdotes eran ungidos para realizar su obra, de la misma manera el Mesías fue ungido, capacitado, tenía plena autorización para realizar la obra encomendada. Entonces dice que fue ungido para predicar.
La gran obra de Cristo en la tierra era la predicación de las buenas nuevas de la salvación. Predicaba un mensaje de perdón y aceptación de parte de Dios. Dice que era para predicar las buenas nuevas a los abatidos. En la versión de Lucas habla de los pobres. Jesús caminó entre los humildes de la tierra, sobre los que estaban afligidos, caminó entre los necesitados, pero también habló a los pobres de espíritu, a los que estaban abatidos por el pecado. El Señor varias veces ha invitado a que vengamos como estamos, que Él nos dará la salvación. En cuarto lugar, su ministerio fue integral. Dice, vendar a los quebrantados de corazón. El pecado nos aparta de Dios y el Cristo vino como el gran médico a ofrecer la solución, el perdón. Por eso dice, publicar libertad a los cautivos. El pecado es el gran usurpador de la paz y de la vida. Jesús dio vista a los ciegos y los sordos oyeron su palabra, pero también vino a libertarnos de la más grande esclavitud, la del pecado. En número 5 dice que viene a predicar la buena voluntad de Dios. Cristo vino a mostrar el verdadero carácter del Padre. Él es amor. Vino a revelar su obra salvadora por el ser humano, a mostrar que el verdadero carácter de Dios es amor. Pero también es día de la venganza. Alguno esperaría que esa fuera su obra principal. Para los judíos esperaban que el Mesías viniera con espada para derrotar a los romanos. Pero su obra era salvar. Sin embargo, aquellos que rechazan la salvación de Dios reciben su recompensa de acuerdo a su rebeldía. En séptimo lugar, el Señor vino a consolar a los enlutados, es decir, vino a consolarnos en un mundo lleno de muerte, dolor y aflicción y a darnos esperanza de salvación y vida. Vino también a libertarnos de la carga del pecado y sanarnos con su perdón. Elena de White comenta, las palabras de Cristo no solo declaraban el Mesías, sino que demostraban de qué manera había de establecerse su reino. Así había de hacer su obra, no con el fragor de las armas y el derrocamiento de tronos y reinos, sino hablando a los corazones de los hombres por una vida de misericordia y sacrificio. Libro deseado de todas las gentes, página 188. Pero el versículo 3 dice que las cosas que va a cambiar para los hijos de Dios. Lo primero es que sus vestiduras viles serán cambiadas por vestiduras de alegría, de gloria. Esto describe el manto de justicia con que el Señor cubre a sus hijos. La siguiente explicación nos dice, la vestidura blanca es la pureza de carácter, la justicia de Cristo impartida al pecador. Es a la verdad una vestidura de tejido celestial que puede comprarse únicamente de Cristo para una vida de obediencia voluntaria. Joya de los Testimonios, tomo 1, página 479. Por eso son llamados plantíos de Jehová, son edificados y arraigados en el Señor, y por eso llevan frutos de justicia. Estos primeros versículos del capítulo 61 describen la obra que como iglesia somos llamados a imitar del ministerio de Cristo. Elena de White dice, debemos trabajar tanto por la salud del cuerpo como por la salvación del alma. Nuestra misión es la misma que la de nuestro Maestro, de quien está escrito que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Mientras sigamos el ejemplo de Cristo en el trabajo para beneficiar a los demás, despertaremos su interés en el Dios a quien amamos y servimos. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 483. La iglesia debe trabajar en favor de los afligidos, no solo para atender sus necesidades o llevar sus cargas, sino para servirles y mostrarles al Salvador del mundo. Cristo ha capacitado a su iglesia para llevar a cabo la misma obra que Él realizó durante su ministerio. Hoy es el mismo médico compasivo que fue cuando estuvo en la tierra. Debiéramos inducir a los afligidos a comprender que en Él hay bálsamo sanador para toda enfermedad y poder restaurador para toda aflicción. Consejos sobre salud, página 530. Y este es un llamado a realizar una obra especial
que se llama la Reforma Pro Salud y que en la visión de Elena de White está contenida en este pasaje. Dice, cuando se nos llamó la atención por primera vez a la Reforma Pro Salud, hace unos 35 años, la luz que se me presentó estaba contenida en este pasaje bíblico, Isaías capítulo 61, versículos 1 al 4. Consejos sobre salud, página 531. Este es un resumen claro. Hemos sido llamados a mostrar el mensaje de Dios, a restaurar el verdadero mensaje de la palabra de Dios, pero no solo por teoría, sino por una vida práctica, amando al Señor, siendo fiel al Señor y sirviendo al prójimo como Cristo lo hacía. En los versículos 4 y 5 el pueblo de Dios ha sido llamado para hacer una obra de restauración de la humanidad. Leamos, reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Cuando ellos regresen del cautiverio, hallarán a Jerusalén en ruinas. El templo, que era el edificio moral de Israel, estaba en ruinas y entonces debían reconstruirlo. Esto describe el pasaje que se realizará una gran obra de reavivamiento y reforma y restauración. Comenzarán a levantar los muros caídos, volverá a renacer la esperanza de Israel. Pero esta obra de restauración incluye no solo a los judíos. Los que una vez habían sido enemigos de Israel se convertirán en amigos. Los que una vez habían devastado el país cooperarán con Israel en su restauración. Hoy también hemos sido llamados a levantar los muros caídos de la moralidad, de la esperanza, de la fe. Hemos sido llamados a restaurar la vida de los seres humanos. Sigamos con los versículos 6 y 7. Vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones y con su gloria seréis enaltecidos. En lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual con su tierra poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. El pueblo de Dios, ante esta obra de redención que el Señor obra en ellos, será un testimonio al mundo, que ellos los llamarán sacerdotes de Dios, fieles servidores de Dios. La única razón por la que este pueblo es especial es porque sirve al Señor fielmente y con alegría. Los sacerdotes son los únicos que podían servir en el templo ante la presencia del Señor. Pero aquí todos son sacerdotes, todos sirven al Señor, todos son santos, es decir, apartados para el servicio del Señor. Esa es la base para el sacerdocio de todos los creyentes. Todos tenemos dones y talentos para poner al servicio del Señor y todos podemos presentarnos al Señor para adorarle. Este pueblo que ha pasado por aflicciones ahora va a recibir una recompensa doble a su sufrimiento. Dios ha revelado en su palabra que sus hijos serán objeto de persecución y burlas. Seremos afligidos por los impíos, pero los hijos de Dios fieles recibirán una recompensa que no tiene igual. Dios promete restauración. Dios promete echar del territorio del pueblo de Dios el crimen y el robo. Si este pueblo obedece fielmente los mandamientos de Dios, vivirán en paz. Y entonces el mundo, al contemplar a este pueblo, dirán: son un pueblo bendecido por Dios. Dios nos guía, Dios nos bendice, Dios nos perdona, Dios nos restaura. Pero nuestra experiencia personal de salvación no es algo privado o secreto, sino que por el contrario debe ser un testimonio al mundo de que hemos sido transformados por el poder de Dios. Leamos los versículos 8 y 9. Yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que lo vean reconocerán que son un linaje bendito de Jehová. Este pasaje es interesante y se refiere a varios elementos importantes. Número 1, se presenta un Dios que es amante del derecho, de lo recto, que no puede tolerar el hurto y el fraude ante el holocausto.
Dios respeta la justicia, la misericordia y el amor, pero rechaza abiertamente cualquier tipo de culto basado en la formalidad que no brote de un corazón agradecido. Número 2. Dios le dará a cada uno según sea el resultado de su conducta. Su justicia así lo amerita. Número 3. Promete hacer un pacto eterno con su pueblo. Dios desea que su relación con su pueblo sea real. Dios quiere escribir en su corazón la ley de amor para que la obediencia esté basado en eso, en el amor y no en la obligación o en la conveniencia. Número 4. Entonces, los hombres llegarán a reconocer que el pueblo de Dios ha recibido favores y bendiciones especiales del cielo. Se dan cuenta quién es Dios y deciden venir a adorar al Rey del universo. La segunda parte del capítulo 61 de Isaías es la parte final, versículos 10 y 11, y refleja la alegría de los que habitan Jerusalén, porque han sido restaurados por el poder y el amor de Dios. Leamos el versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Sión alaba a Dios y le rinde gratitud por las maravillosas bendiciones que han sido derramadas sobre ella. En su misericordia, Dios ha quitado su vergüenza y le ha hecho presentarse gloriosa a los ojos del mundo. Entonces los fieles hijos de Dios se gozarán en la salvación que Dios les ha dado. Han sido vestidos con las vestiduras de justicia, están adornados por los frutos del Espíritu. Esta vestidura especial, según lo hemos estudiado anteriormente, esa vestidura blanca representa la pureza de carácter, representa la justicia de Cristo impartida al pecador. Es una vestidura que solo podemos adquirir cuando venimos a Cristo y Él producirá en nosotros los frutos de esa justicia que es la obediencia voluntaria. Entonces la vida rebosará de gozo. Pero para obtener este manto no debemos esperar un futuro lejano, sino que por el contrario es una experiencia diaria que cada uno de nosotros debemos tener. Elena de White dice, ningún pecado puede tolerarse en aquellos que andarán con Cristo en ropas blancas. Las vestiduras sucias han de ser sacadas y ha de ponerse sobre nosotros el manto de la justicia de Cristo. Por el arrepentimiento y la fe somos habilitados para prestar la obediencia a todos los mandamientos de Dios. Somos hallados sin culpa delante de Él. Los que reciben la aprobación de Dios están ahora afligiendo sus almas, confesando sus pecados y suplicando fervientemente el perdón por Jesús, su abogado. Su atención está fija en Él, su esperanza y su fe se concentran en Él, y cuando se le da la orden, quitarle esas vestiduras viles y vestirle de ropas de gala y pongan la mitra limpia sobre su cabeza, están preparados para atribuirle toda la gloria de su salvación. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 175. Esta debe ser nuestra vivencia hoy con el Señor. Solo Él nos hace justos ante su presencia. Leamos el versículo 11. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. El pecado ha arruinado la vida en este planeta Tierra, ha asolado y ha devastado el mundo, pero no permanecerá para siempre. Llegará un momento en que se le pondrá fin a la maldad de este planeta Tierra. El Evangelio tiene el poder de hacer que el del desierto florezca y lleven frutos de justicia para gloria de Dios. Entonces los hijos de Dios tendrán y podrán lograr que sus hijos vivan en paz y sean testimonio de alabanza ante todas las naciones. Grande será el gozo de vivir por la gracia de Dios ante su presencia por siempre. Apreciado amigo y hermano, hoy dejaremos en su mente la seguridad que el Señor desea que esta experiencia de vida, salvación, paz y gozo se aplique a tu vida. No tengas temor, Dios te guiará por sendas de paz y victoria. Si estás del lado de Cristo, nada te podrá dañar. Cristo te defiende y te guía por la senda de vida. Escuchemos el siguiente testimonio. Todos los que se hayan revestido del manto de la justicia de Cristo
subsistirán delante de Él como escogidos fieles y veraces. Satanás no puede arrancarlos de la mano de Cristo. Cristo no dejará que una sola alma que con arrepentimiento y fe haya pedido su protección caiga bajo el poder del enemigo. Los ángeles de Dios irán a cada lado de ellos, aún en este mundo, y ellos estarán al fin entre los ángeles que rodean el trono de Dios. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 174. Esta seguridad debe estar en tu corazón y debe otorgarte paz. Que el Señor te bendiga hoy y que puedas guardar en tu corazón esta bendita esperanza. Amén.